van en contra del peso mexicano. Estos Soros lo explican en un libro que llama La crisis del capitalismo global. Y dice, la conclusión del libro, sin ningún amparo, lo que yo he hecho es criminal. He mandado a la miseria a millones de personas en México, sobre todo con el experimento primero que hice con la libra esterlina, en México, en el sudeste asiático, etc. Pero lo seguiré haciendo mientras no esté prohibido. ¿Vale? Pues esto es lo que están haciendo en este momento las grandes agencias de información, de calificación. Esto es lo que están haciendo. Y esto es mucho más fácil hacerlo ahora con un mundo globalizado a través del Internet y a través de las comunicaciones que antes, que tenía que hacerse manualmente casi. Miren, el volumen de dinero que circula en el mundo diariamente, debido al Internet fundamentalmente, el 3%, el miserable, la poquita cosa, la pequeña cantidad del 3% es lo que gastamos en bienes y servicios. En comida, en vestido, en aviones, en gasolina, en aeropuertos, en cemento, en arroz, en comida, en todo. El 3%. El 97% es dinero de la pura especulación. Dinero que no produce, dinero que puede en un momento dado vaciar el dinero de un país que no es, y mandarlo a otro. Vivimos en una absoluta burbuja financiera, y esta burbuja financiera, que es el cáncer del sistema, puede vaciar en un momento los recursos económicos de un país. ¿Vale? Miren, en el año, cuando estalla la crisis, en el 2008, de manera, a partir de Estados Unidos, debido a que las hipotecas suprime, que no me extiendo a explicar, hay una reunión del G20, del grupo de los 20 países más ricos del mundo, en Washington. Y en esta reunión se acuerdan dos cosas. Bueno, se habla de dos cosas. La primera, hay que reflotar a la banca. ¿Hombre? Bueno, la crisis se debió en parte por personajes siniestros de la banca que se enriquecieron prometiendo más de lo que les pedía, le podían prometer. Entonces, llega un momento en que la banca se encuentra sin liquidez, porque han prometido más, y es como el juego del dominó. Y entonces la banca pide dinero porque se quedó sin dinero. En 6 meses, reflotar la banca nos costó al mundo una cantidad que nunca se había podido soñar con lo que esto pudo significar: 2.700.000 millones de dólares para se entregaron en 6 meses a la banca. España colaboró, y una parte importante de nuestra deuda en este momento fue el dinero que se entregó para reflotar a la banca española también. 2.700.000 millones de dólares. Se habló de otra cosa, pero me refiero un momento a estos 2.700.000 millones de dólares. 2 años antes, en el año 2006, el presidente de la FAO, el organismo dependiente de Naciones Unidas para la alimentación, presidente de la FAO, que se llamaba, hace poco lo cambiaron, Jacques Diouf, francés, pidió 500.000 millones de dólares, 500.000 millones de dólares para
limitar, para erradicar el hambre en el mundo. Decía, diariamente mueren en el mundo 40.000 niños de hambre en 2006. Esto cuesta 500.000 millones de dólares. Los 172 países de la FAO dijeron imposible, demasiado dinero. Jacques Diouf pidió, bueno, pues vamos a hacerlo en un plazo de 10 años, para que se pueda invertir este dinero y en 10 años se pueda resolver el tema de los niños que mueren de hambre en el mundo. Siguieron diciendo que esto es imposible. ¿Vale? 2 años después, en Estados Unidos, en Washington, se entregan 2 billones, 700.000 millones de dólares, 48 veces más de lo que Jacques Diouf pedía para liquidar o para limitar el hambre en el mundo. ¿Vale? Ese es el mundo en el que vivimos. Más todavía. En el año 2004 hubo un incremento de un 30% de los productos básicos de alimentación del tercer mundo, que son harinas, sobre todo harina de trigo, harina de planta moro, de maíz, harinas, aceites baratos, leches, como productos básicos. Hubo un aumento de un 30% de estos productos básicos. El mismo Jacques Diouf dijo en 2004, si se aumenta un 30% de los productos básicos de alimentación de los países pobres del tercer mundo, no habrá 40.000 niños de muertos diarios de hambre, se aumentará un 30%. Y en 2006, el mismo Jacques Diouf decía, en este momento los niños que diariamente mueren de hambre en el mundo son 60.000 cada día. Vale, este es el mundo en el que estamos. En Washington se habló de una segunda cosa, por primera vez. Nunca se había hablado de esto. Se habló de los paraísos fiscales. ¿Dónde va este dinero? ¿Es que la gente se lo come? ¿Es que el banquero se lo come? ¿Dónde va a parar? Y se habló de los paraísos fiscales como agujeros negros donde va a parar el dinero del crimen organizado, del tráfico de droga, del tráfico de armas, del tráfico de la prostitución, del tráfico de órganos, etc. Pero también donde va a parar el dinero de la especulación inmobiliaria, etcétera, 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 ¿no? Miren, en la autónoma, cuando yo daba clase de esto, de paraísos fiscales, hace 15 años, y yo decía, porque estaban calificados, había 15 paraísos fiscales en el mundo. Andorra, Suiza, Mónaco, las Seychelles, especializados en blanquear dinero. En este momento se califican oficialmente como paraísos fiscales más de 120. El capital necesita agujeros negros donde colocar el dinero. Este 97% de capital que está circulando en el mundo, en algún sitio tiene que estar. Bueno, pues en los paraísos fiscales. ¿Y qué se acordó en Washington de los paraísos fiscales? Se habló de los paraísos fiscales y no se acordó nada. Se dijo, efectivamente, se utilizó la palabra, son los agujeros negros y el cáncer del sistema. Y recomendamos, no hubo nada, recomendamos que los países vigilen la limpieza o la transparencia fiscal o la transparencia financiera de sus órganos, etc. No se dijo nada. Y siguen creciendo. Han ganado la guerra, han ganado la batalla en todos los campos. En todos los campos. Y el dinero, este dinero flotante, este dinero criminal, resultado de la especulación, no solo no tiene entrañas, sino que le da igual los 60.000 niños que mueren diariamente de hambre, o le da igual que Grecia se vaya a paseo, o le da igual que pasado mañana España, Portugal o Italia nos vayamos a paseo.
Esta es la situación en la que estamos. No es igual que una crisis de superproducción como la del 29. ¿Qué instrumentos tiene España en este momento para resolver esto? Pues muy poquitos. Muy poquitos. ¿Y por qué tiene muy poquitos? Fundamentalmente porque renunciamos a controlar nuestra propia moneda. Porque estamos metidos dentro de un euro y el euro es como una corsé. ¿Por qué un corsé? Porque ya en aquel momento, en 2002, cuando se implanta por primera vez el euro, ya en aquel momento, cuando se renuncia a la posibilidad de controlar la propia moneda, ya en aquel momento muchos dijimos que era suicida atarnos todos con una misma moneda, con un mismo lenguaje, cuando las realidades económicas y productivas de los diferentes países son tan diferentes. No es lo mismo la realidad económica y la infraestructura industrial que tiene Alemania o que tiene Francia o la que tiene Suecia, de la que tiene Grecia o de la que tiene... Y por lo tanto los costos de trabajo van a ser diferentes y por lo tanto la posibilidad de exportar, que es el elemento básico de un país, igual que uno que tiene una mercería o que tiene una tienda, para vivir necesita vender. España para vivir necesita vender, es decir, exportar. No es cualquier cosa. Necesita consumo interno, pero necesita también exportar. Y si en este momento hay una infraestructura económica tan diferente entre los países nórdicos, en salarios, en infraestructura, etc., y en posibilidad de competitividad, los países del Mediterráneo Sur, estamos en este momento, durante mucho tiempo se obligó a privatizar. Y las joyas de la corona del Estado se vendieron fundamentalmente a empresas multinacionales, muchas de ellas alemanas. Privatice, 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 privatice. Y que tal se la quede la Siemens, y que tal se la quede la otra, y se la quede la otra, y se la quede la otra. Bueno, señores, hemos perdido nuestra capacidad industrial. Y esta capacidad industrial se la quedaron en este momento y en aquel momento, cuando se empezó a privatizar con las normas de Reagan y de Thatcher, etc., de que se había que desmantelar el Estado, había que desmantelar la propiedad pública, se la quedaron las grandes empresas multinacionales, no precisamente españolas, y que vienen aquí a España no a repartir salarios, sino a llevarse las plusvaluas hacia sus respectivos países. Eso por una parte. Y después nosotros, que nos hemos quedado sin industria propia, necesitamos importar, e importamos productos fabricados en Alemania. Y por tanto nos endeudamos con Alemania. Grecia está fundamentalmente endeudada con Alemania. No de deuda pública, sino de deuda privada. De las grandes empresas de deuda privada, no de deuda, porque ya, igual que en España, el peso no es la deuda pública española, es la deuda privada, las grandes, bueno, no me meto con eso. Es decir, estamos endeudados primero porque no tenemos producción y por lo tanto no podemos competir, y en segundo lugar porque necesitamos importar productos de fuera y no podemos controlar el precio de nuestros productos porque renunciamos a la posibilidad de controlarlo a través del euro. El único que tiene capacidad de controlar es el Banco Central Europeo, no nosotros. Por lo tanto es complicada la situación. Salir del euro, pues muy complicado. No sé si hoy o ayer y hoy, estos días, que Grecia está decidiendo si podrá pagar la deuda y si va a cumplir lo que le exige la Merkel. No sé. Y si esto va a suponer una salida del euro